Si quieres bajar de peso, pero no sabes cómo, quédate, porque este video es para ti. ¿Qué tal a todos? Soy Daniel y el día de hoy les traigo un video realmente importante porque vamos a tratar uno de los temas más requeridos por los principiantes, que es cómo bajar de peso de cero. Pero antes de empezar, si aún no has visto el video anterior sobre cómo calcular tu metabolismo basal, te recomiendo verlo primero, ya que será una herramienta muy útil para entender mucho mejor todo lo que veremos en esta serie. Dicho esto, comencemos. Cuando una persona quiere bajar de peso suele recibir muchísimos consejos. Que haga más cardio, que deje de comer carbohidratos, que pruebe una dieta de moda o que compre algún suplemento para quemar grasa. Pero la realidad es que ninguno de esos consejos va a funcionar si antes no entiendes un concepto fundamental, el déficit calórico. Y aunque el nombre pueda sonar complicado, en realidad es una idea muy sencilla. Todos los días nuestro cuerpo necesita energía para funcionar. Esa energía la obtiene de los alimentos que consumimos y se mide en calorías. E incluso cuando estamos descansando, respirando o durmiendo, seguimos gastando calorías para mantenernos con vida. Ahora, imagina que tu cuerpo funciona algo así como una cuenta bancaria. Las calorías que consumes son el dinero que entra. Y las calorías que tu cuerpo gasta son el dinero que sale. Si entra más energía de la que sale, el cuerpo almacena ese exceso, principalmente en forma de grasa. Si entra exactamente la misma cantidad, tu peso se mantiene. Pero si entra menos energía de la que tu cuerpo necesita, entonces tendrá que utilizar la energía que ya tiene almacenada. Y esa energía proviene, principalmente, de la grasa corporal. Eso es un déficit calórico. Ahora, este es el principio más importante para bajar de peso. No importa si haces gimnasio, calistenia, sales a correr o realizas cualquier otro deporte. Si no existe un déficit calórico, perder grasa será muy difícil. Es verdad que el ejercicio sigue siendo muy importante porque mejora tu salud, aumenta tu gasto calórico y ayuda a conservar la masa muscular. Pero el déficit calórico es la base sobre la que se construye todo el proceso. Entonces, ¿cómo se crea un déficit calórico? Existen dos formas. La primera es consumir menos calorías. La segunda es aumentar la cantidad de calorías que gastas mediante actividad física. Y para la mayoría de personas, la mejor estrategia es combinar ambas. Eso sí, hacer un déficit calórico no significa dejar de comer ni pasar hambre. De hecho, un déficit calórico demasiado grande suele ser difícil de mantener y puede hacer que abandones el proceso. Lo mejor es crear un déficit moderado que puedas mantener durante varias semanas o incluso meses. Como vimos en el video anterior, conocer tu metabolismo basal es una pieza muy importante del rompecabezas. Sin embargo, todavía nos falta un dato para saber cuántas calorías debemos consumir si queremos bajar de peso. Y precisamente eso es lo que veremos en el siguiente video de la serie, que será cómo calcular tu gasto calórico diario. Con ese dato ya tendremos todo lo necesario para establecer un déficit calórico de forma inteligente y empezar a perder grasa de manera saludable. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda que me puedes apoyar con un like, suscribirte haciéndole clic al botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos. Sin nada más que decir, espero que estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video, y nos vemos en el próximo. Chao.